Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Bueno, Moni, ¿cómo estamos hoy? Bendecidos, encendidos en victoria. ¿Y qué más? Con tendencia a mejorar. Y con tendencia a mejorar. Bendito y alabado sea el Señor por este nuevo día que nos das. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y santo. Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Celestial hermoso, por este nuevo amanecer, porque todos los santísimos días son una oportunidad hermosa que tú nos das para crecer en tu amor. Haz que cada día moramos más a nuestra propia naturaleza y crezcamos más en ti. Danos esa vida eterna, Padre Santo del cielo. Aprendamos a conocer cuáles son tus verdades y que seamos tranquilos y serenos cuando nos confronten para poder simplemente ser esos instrumentos para que tu Espíritu Santo pelee por nosotros, hable por nosotros. Porque así está escrito en tu palabra. Él colocará palabras nuevas en nuestras bocas, un cántico nuevo incluso. Por eso hoy te invocamos, Espíritu Santo, con el permiso de nuestro Padre Dios, para que seamos simplemente esos instrumentos y seas tú el que hable esa palabra viva y efectiva, recordando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias por este nuevo amanecer, por todas las dificultades que tenemos, porque las dificultades nos hacen mirarte cada vez más a ti, Papá Dios del cielo. Espíritu Santo, aquí estamos. Háblanos, que tus siervos escuchamos. Amén, amén y amén. Palabra, mi amor, para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, ¿qué te parece lo que es la misericordia y la compasión? Bueno, son... creo que es algo que se inspira o es inspirado, porque, o sea, no todas las personas
pueden ser compasivas, ¿no? Tiene que ver con esa formación de alguna manera, tiene que ver con esa tu fe, para que tú puedas ser compasivo, o sea, tener ese amor por la otra persona, por el otro ser humano, por el que está en una situación difícil. O sea, hay elementos donde se dan desde la formación, cuando tú eres pequeño, para que tú puedas ser compasivo, para que tú puedas ser esa persona que se da por el otro. Es algo que inspira a Dios, porque es algo que inspira a Dios, es algo que no es algo que surge así nomás porque sí. O sea, vea la impresión a mí, no es algo que surge así nomás, sino que tiene muchos elementos para uno poder tener compasión por el otro, porque implica el amar, pero no el amor humano. No, es el amor que viene de Dios para uno poder tener ese espíritu de ayudar al otro, ¿no? Pero ayudarlo desinteresadamente, porque miremos aquí que la situación era de poder ayudar, y de un samaritano, o sea, además una persona que ni siquiera, por decirlo así, era del pueblo de Jerusalén, el pueblo escogido de Dios, no, era un extranjero. Samaria se consideraba como si fuera un extranjero, es más o menos parecido. Y bueno, mirando desde el principio, Rafa, desde la situación, porque pues tú me enfocas a una pregunta específicamente, pero la realidad es que uno puede mirar desde el principio otras cosas diferentes. Por ejemplo, dice que empieza desde cuando, bueno, además de todo, el maestro de la ley tenía una intención, o sea, hacía una pregunta intencional. Y entonces, lo más emocionante es que el Señor no responde, sino que le devuelve otra pregunta. Entonces él mismo se tiene que responder, por decirlo así. Y porque desde el principio, este maestro de la ley tenía un deseo de hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros, uno puede ver claramente cómo hay personas que intencionalmente buscan que una persona que se supone practica la fe y demás caiga como en vergüenza, como que te ponen a prueba, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy sensibles al Señor precisamente para que nosotros podamos tener respuestas así, porque la realidad, pues yo no sé tú, Rafa, pero yo sí me he encontrado con esas personas que a veces hacen preguntas como por probarte, ¿no? Por saber si de verdad tú sabes o si estás en el camino de Dios. Y son preguntas malintencionadas, ¿sí? En ese caso es permitir que sea el Espíritu Santo de Dios quien responda por nosotros. Y en el otro, bueno, y siguiendo en el camino, pues vuelve y hace otra pregunta como por decir, uy, me encontró, me descubrió con la intención, o sea, porque dice que era para justificar su pregunta. O sea, al ser descubierto, él quiere hacer algo, pues, uy, vamos a ver si con esta pregunta o sea, le quito la idea que se pudo haber hecho de mí. Y entonces al hacer la segunda pregunta, el Señor pone unos casos bien interesantes, y me parece interesante porque dice que una persona bajaba de Jerusalén a Jericó. O sea, una persona que estaba en la presencia de Dios, porque yo tomo a ese Jerusalén como estar en la presencia de Dios, y es esa persona que a veces va a la iglesia y que te ora y que, bueno, alabanzas y se supone que es súper espectacularmente bien, y a lo mejor hasta oras precioso y la gente te reconoce, porque aquí hablan de 3 niveles de personas, ¿no? Y eran personas que supuestamente tienen un reconocimiento dentro del grupo, ¿no? Y a lo mejor esa persona que menos es reconocida, como es el samaritano, porque los otros tenían un cargo, ¿no? Una jerarquía, eran sacerdotes y levitas, ¿no? Y esta persona que, a pesar de que estaba en esa oración, de que estaba en esa presencia, entonces, ¿cómo actuó
actuamos después de que somos personas que estamos en oración y demás, ante una situación específica que requiera de nuestra atención. Y muchísimas personas que habiendo orado, que mostrándose mucho, que de pronto teniendo una responsabilidad dentro de la iglesia, en el momento en que se habla de tener misericordia, realmente no la tienen, Rafa, no la tienen. Y a veces esa persona que menos de pronto uno espera de esa persona, la persona que tiene un corazón que se abre, que es bondadoso, que es una persona que colabora a la otra persona, y no solamente colabora en poquito, sino que está pendiente de la otra persona hasta que la persona realmente se sana. Porque es eso, o sea, es esa persona que acompaña, que está allí, o sea, que se puede contar con ella, porque miremos que este sacerdote y este levita no acompañaron, no sanaron, al contrario, como que hoy démosle una vuelta, o sea, demos la espalda y vámonos por otro lado, o sea, no se enfrentaron. Y a veces, o sea, sí que nos toca cuestionarnos frente a esto, porque a veces estamos en posturas así donde tenemos, somos ministros de algo, somos coordinadores de alguna pastoral, etcétera, dentro de la iglesia, y en el momento que se requiere realmente nuestro servicio para una misericordia, no lo estamos haciendo. Y, oye, esta situación es complicadísima y se está viendo cada día más, ¿o no, amor? Por eso la pregunta inicial, Moni, la misericordia. O sea, tú tomaste la misericordia, hablaste de la misericordia y expusiste bien el tema, sobre todo lo que se da con respecto a nuestro Señor y cómo explica realmente. Mira qué hermoso cómo explica el Señor de los tipos de personas que somos, ¿verdad? Y hasta dónde realmente nosotros somos compasivos y misericordiosos. No solamente en el trabajo ministerial, sino también en nuestra casa. ¿Cómo somos nosotros realmente y somos compasivos? ¿Y en qué posición nos colocamos? Sí, simplemente acomodados dentro de nuestra fe, porque el sacerdote está acomodado en su fe, ¿sí? Pasa un levita, que un levita es un sacerdote, acomodados en nuestra fe, acomodados en nuestra, tal vez en esa rigurosidad que tenemos en nuestras vidas, porque a veces nos volvemos demasiado legalistas en nuestra forma de proceder a nivel espiritual y también en nuestras casas, muy legalistas, y faltamos a la calidad. Faltamos a la comprensión. La calidad va más allá de la lógica humana. La calidad no tiene comparación con la lógica humana. En el mundo no hay caridad, mis hermanos. No hay caridad. Si tú te relacionas con alguien que es del mundo, caridad no va a haber. Bien tú decías, eso viene por inspiración de Dios. Estamos hablando de un hombre que es capaz de ceder muchas cosas, que no se preocupa si le van a dar de vuelta para nada. Inclusive da 2 denarios, y 2 denarios en la época de Jesús era harto dinero, y da denarios, y lo cuida con su vino, con su aceite, lo venda, lo sube en su, no se dice si es caballo o burrico, no sabemos cuál animal es, pero cabalgadura. En su cabalgadura, sí, o camello. O camello, no sabemos qué pudo haber sido, sí. Pero porque tampoco dice ese hombre de dónde es, un extranjero pudo haber sido, pero fíjate que no habla ni siquiera de la religiosidad, ni de qué grupo étnico ni social es, sino que ese es un hombre que pasa por allí. Entonces fíjate lo particular, y le da 2 énfasis especiales a 2 personas que conocen de Dios, 2 personas. El Señor siempre confronta, lo confrontó al sumo sacerdote, al doctor de la ley, lo confronta, pero el sacerdote lo vino fue solamente a probar, ¿sí? A mirar qué, como tú decías, Moni, pero hasta qué punto nosotros no estamos plenamente siendo misericordiosos y compasivos con nuestros hermanos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención ayer viendo una de los programas de noticias, ¿no? Uh-huh. Había una persona joven, una chica joven haciendo la presentación de noticias. Yo creo que la estaban de pronto probando. Se equivocó como 3 veces, ¿no es cierto? Muy sutilmente, pero se equivocó. ¿Hasta qué punto uno puede ser tan radical? No sigue más por su equivocación inicial. Un lector de la palabra que se equivocó de pronto y le caemos fuertísimo,
¿sí? O porque de pronto hizo alguna imprudencia y fácilmente nosotros despotricamos la palabra, ¿no es cierto?, de esa persona. Y en nuestra casa a veces somos demasiado inflexibles por alguna cosa que son y reaccionamos fuertemente en ocasiones porque no somos compasivos ni misericordiosos. ¿Qué implica la compasión y la misericordia? Implica vivir, no estar muertos. La misericordia es tan inmensa que si somos nosotros compasivos y misericordiosos, les aseguro que nos salvamos, inclusive siendo forasteros. Mira lo que pasa con este hombre, que no se dice, mi Jesús no habla, y lo hace a propósito. No habla de que sea del pueblo de Israel, que sea fariseo, que sea que sea forastero, no habla nada de eso, no dice de dónde es. Samaria. Sí, atiende a un samaritano, que atiende estoy equivocado, un samaritano que atiende a un forastero que no sabe de dónde es esa persona, si es de por aquí, si es de por allá. Atiende a un forastero, atiende a alguien, independientemente de su condición, blanco, negro, rojo, amarillo, azul, creyente, no creyente, lo atiende. Esclavo libre. Atiende, esclavo o libre, lo atiende. Por eso es verdad que nosotros no tenemos que tener rechazo al pecador, pero sí al pecado. Sí al pecado. Al pecador no se le rechaza. Entonces es la compasión tan importante en nuestra vida de salvación, porque recuerda que el propósito de Dios para la vida es la salvación. El propósito de Dios para el matrimonio es la salvación. No viniste a hacer, eso son tareas, ser psicólogo, ser papá, ser mamá, eso son tareas, ser tal vez ingeniero, médico, eso son tareas, conductor, son tareas. Pero lo importante es que nosotros tenemos que llevar a la salvación a través de la santidad. Es tan importante, y yo remarco este punto, porque aquí este hombre de la ley, este doctor de la ley, doctor, conocedor de la ley, doctor de la ley, lo pone a prueba al Señor preguntándole, ¿cómo hago yo para vivir, una vida después de esta vida? ¿Cómo hago yo para salvarme? ¿Cómo hago yo para estar en la vida después de esta vida? Y el Señor le dice, sé misericordioso con el prójimo, independientemente de lo que sea el prójimo. Sé compasivo con el otro. Entonces, que porque soy católico no atiendo a un cristiano. Que porque soy católico yo no soy capaz de llevar una comida a otra persona. Entonces fácilmente caemos, en los colores del racismo, ¿no? Y caemos, que porque entonces no es colombiano, entonces yo no lo atiendo. Y le tengo entonces cierta prevención a ciertos países. Alguna cosa de por aquí, es que a mí no me gustan los yo no sé dónde, los de por aquí, los de por allá. Entonces empezamos a eso. Eso no es tener misericordia. Por tanto, estamos perdiendo la posibilidad de tener la vida eterna. Porque ahí habla de la palabra vida, tener vida. Y para tener vida tenemos que ser misericordiosos. ¿Cómo somos misericordiosos? Cuando alguien se equivoca, mira cómo tú reacciones. Cuando alguien comete algún error, cómo tú reacciones. Sí, a veces queremos imponer las cosas. Las queremos imponer. Y pues tristemente sí manejamos esas cosas. Me llama la atención también otra cuestión, Rafa, y es de cómo esta persona, este samaritano, entra a ayudar a la persona que está en desventaja, ¿no? Y esa parte me parece muy interesante porque habla de que fue con su aceite y con su vino, ¿no? Y si nosotros miramos también el significado un poco de esto, de lo que es el aceite y el vino en el plano espiritual, nosotros podemos dar claramente cuenta de algo, que uno dice, Dios mío, ¿cómo este sacerdote y cómo esta levita no lo hicieron si se supone estaban llenos de la presencia de Dios? Este sacerdote debía estar, rebosando de la presencia de Dios. Y eso se relaciona con la primera pregunta que hace este maestro, que dice que cómo tener esa vida eterna, y dice que amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con todo lo que tú eres. Y entonces viene estos dos sacerdotes y levita, teniendo supuestamente
esas posibilidades de estar llenos de la presencia del Señor, ¿cierto? De manejar lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros a través de su crucifixión. Resulta que no dieron elementos a esta persona que estaba casi moribundo, o sea, había perdido todo, o sea, me supongo que lo golpearon, que lo traicionaron, o sea, pongámonos en la persona, no como que fue solamente asaltado físicamente de que vinieron y te robaron las pertenencias, no, sino esa persona que la vida le ha dado tan duro, la ha golpeado, la han traicionado, la han humillado, ya no tiene fuerzas, ya no tiene ánimos para salir adelante, y viene este samaritano y empieza en ese proceso con esa unción que él tiene, esa presencia de Dios que tiene en su corazón, le empieza a compartir, le empieza a sanar sus heridas a través de la sangre de Cristo Jesús, a ayudarle a que sea perdonado esa persona, que pueda ser limpio de su pecado y demás para poderlo restaurar, y fuera de eso invierte lo que necesite, si necesita de otras personas, a lo mejor tuvo que mandarla a un retiro, posiblemente de cualquiera de los tantos retiros que tenemos a nivel de la iglesia, y no importó, hasta le pagó el retiro, y si necesita algo más, no importa, con tal de que esa persona vuelva a la vida. Y cuántas personas nosotros encontramos en el camino que necesitan encontrar la vida, de verdad, la vida espiritual, la vida en Dios, que vuelvan a tener la fe. Y no, o sea, no tenemos misericordia, es que eso es la misericordia no es que te den una cantidad de mercado y dineros y todo, no, misericordia es hasta donde yo estoy dándole otra vez, devolviéndole la fe, la esperanza, el amor a una persona en cuanto a volver a creer, a volver a que tenga vida espiritual, porque es eso, es tener la vida espiritual. Y llegamos en casa y, por ejemplo, porque tú muy bien lo mirabas en nuestra casa, y en nuestra casa puede haber personas que están muertas espiritualmente, esos familiares que son un problema, ese esposo que es un problema, o esos hijos que pueden ser un problema, y resulta que no estamos haciendo, o sea, podemos estar en la iglesia, podemos estar orando súper bien, etcétera, etcétera, y no, mejor dicho, estás levitando supuestamente, pero resulta que con esos familiares tú no les dedicas tiempo, con esos familiares no eres misericordioso, te molestan, te incomodan, quieres estar bien lejos de ellos, quieres estar apartado de ellos y demás, y no te dedicas a realmente mirar cómo poder sanar las heridas de esa persona, cómo poder ayudarle a que salga adelante, a que vuelva a vivir, o viva, porque a veces uno ha vivido toda la vida, vivido entre comillas, porque siempre ha estado muerto, y resulta que no hace uno absolutamente nada por ello. Y es importante, ayer precisamente estaba yo hablando con una persona y muchas veces, o sea, somos conocidas desde hace mucho tiempo, y hace un tiempo atrás estaba en esa búsqueda de solucionar su situación con su esposo, pero en su cabeza todo el tiempo tiene la cabeza separación. Ayer me conocía, llevaba 15 años pensando separación, y me hacía recordar cuando tú y yo al principio, que supuestamente queriendo solucionar los problemas, pero todo el tiempo, vámonos a divorciar, una pelea, vámonos a divorciar, tal cosa, separémonos. Y mientras que uno en la cabeza no quite algunos términos, de verdad que no se van a encontrar soluciones. No se va a encontrar, mirar cómo ayudarle a la otra persona o ayudarse a sí mismo, porque a veces está uno creyendo que porque va a la iglesia, que porque ya hace sus obras de caridad, que porque da sus limonas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me siento salvado. Le preguntaba yo, ¿tú has asegurado tu salvación? Porque precisamente esa persona que está a tu lado, llamada esposo, te está amargando tu vida. Vives en una amargura, se está enfermando, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿de verdad
tú estás asegurando tu salvación si hasta tu enfermedad te está diciendo que estás con un rencor tan tremendo que ni siquiera puedes decir tú que te vas a salvar? Entonces, ¿qué estás haciendo, mujer? Si estás viniendo a la iglesia, ¿y qué estás haciendo? La idea es que el Señor venga y te transforme a ti para que tú puedas tener esa misericordia con tu esposo, porque Dios te está ayudando a través de tu esposo para que lo mires a él y puedas tener esa misericordia, ¿no, Rafa? Claro. Y fíjate lo interesante, ¿no? Que cuando uno dice, yo quiero realmente que mis hijos y que mi familia estén buscando de Dios, y quiero que mi esposo se transforme y cambie, porque generalmente es el esposo el que es más necio en no querer cambiar. Porque si un hombre se transforma, una casa, porque es el sacerdote, es San José en la casa. Si un hombre cambia, tiene muy asegurado la salvación de toda su familia. Y fíjate que cuando empezamos a no ser compasivos y misericordiosos, Moni, es muy difícil que se cambie. Muy difícil que se cambie. Porque fácilmente se reacciona fuertemente. Porque a veces somos gritones, ¿no? Porque a veces reaccionamos tan fuertemente. Y a veces ni siquiera se reacciona, simplemente ni se mira, se ignora totalmente, ¿no? También en el silencio, ¿no? El silencio es una forma de maltrato, la indiferencia es una forma de maltrato y violenta. Horrible. Violenta. A veces no somos misericordiosos en esos aspectos, simplemente callamos, pero es una forma de maltrato. O sea, y eso no hay misericordia allí. O sea, el Evangelio de hoy habla de la salvación, habla de la vida, que es la salvación, y habla de la misericordia. Todo. Ese hombre misericordioso, extranjero, que está allí malherido, y viene un hombre que no hace parte de la religión como tal, o no hace parte de la jerarquía, o no hace parte del grupo élite de la espiritualidad, de mi comunidad, y ese hombre es más compasivo. Es realidad que hay muchas personas que aparentemente no son parte de la iglesia y tienen más compasión que los que hacen parte de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y nosotros que nos decimos ser creyentes, tú y yo, porque alguien me decía, habla en primera persona. Yo, sí. Nos falta mucho. A ti y a mí nos falta. No sé tú. Pero Pablo, bien Juan dice en la carta de Juan, que mentiroso llamamos a Dios y no nos reconocemos pecadores. Esa falta de caridad con el prójimo. Con el prójimo es el próximo. O sea, el próximo es el que está a tu lado. Más que ir a dar misericordia afuera, tenemos que empezar en nuestra casita a ser misericordiosos y compasivos. Pero para ser misericordiosos y compasivos, Mónica lo dijo, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Estar siempre buscando la presencia de Dios. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Y fácilmente juzgamos con una facilidad tremenda. Esa canción, hay una canción muy interesante de un cantante chileno que habla, ¿y por qué me juzgas? ¿Sí? ¿Acaso no sabes qué dolor tengo yo en mi corazón? ¿Por qué me juzgas o por qué me condenas? Si tú no sabes qué hay en mi corazón. La canción no la canta la hermana Glenda. No, también tiene la hermana Glenda, tiene esa canción, sí, pero esta es, yo te la voy a colocar ahorita para que te acuerdes de por qué no me tienes por qué pelear, ¿listo? Entonces... ¿Yo? Sí. Para ti. Es para mí. Bueno, es para mí. No, es una canción interesante. Te la voy a dejar para que la mires. Aquí es una canción secular, también la hermana Glenda, que es muy linda, también sobre la falta de caridad y la falta de comprensión en nuestras vidas. Entonces es bien bonito el hecho de saber que tenemos que ser misericordiosos y compasivos, porque la misericordia y la compasión me llevan a la salvación. ¿Qué te parece? A la vida eterna, no a la muerte eterna. O hay vida o hay muerte. ¿Qué decides tú? ¿Cuál quieres tomar de esos dos? O la vida o la muerte. Si tomas tú el camino de la vida, entonces no te dediques solamente a estar rezando y rezando y rezando, ¿sí? Sino que te dediques, más que estar ahí, como decimos nosotros en Colombia, ¿no? Camanduleando, ¿sí? Tomar una camándula y camandulé y ya, y hago yo mi camándula y mi camándula. No, es que esta camándula me tiene que llevar a ser compasivo y misericordioso. Si esta camándula, camándula le llamamos a esto, aquí en Colombia. El rosario que hacemos con esta camándula
el Santo Rosario, si yo hago Santo Rosarios y hago Rosario y hago Rosarios, y si en mi comportamiento no hay misericordia, solamente soy una persona legalista, y eso no sirve de nada. No estamos haciendo nada. Entonces, vale la pena que nos pongamos, Moni, creo que en ese aspecto, a considerarnos qué hay en mí para no ser misericordioso. Y hay una herida tremenda en nuestro corazón, hay miedos en nuestro corazón, hay zonas de confort en nuestro corazón, no queremos dar un pedacito de más porque tenemos que estar pensando que nos devuelvan. Este hombre dio, independientemente si le devolvían o no le devolvían. Inclusive él dijo, yo te pago por adelantado para que me lo atiendas muy bien y mañana vengo a verificar si tú me lo atendiste bien. Y también atender a la persona. ¡Qué precioso! La misericordia no está pendiente en estar esperando recompensa. La misericordia se da sin esperar recompensa. Porque eso dice la palabra, incluso cuando se invita a alguien a comer o a almorzar o a una cena, dice, yo le doy una cena a quien tiene más mérito cuando se le da una cena a quien no me responde con otra cena. ¿Sí? Pero generalmente, casi siempre, estamos esperando que nos den una recompensa por lo que damos. Que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. Eso dice la palabra. O sea, la misericordia es un camino seguro a la salvación. La misericordia, y en la misericordia se está reflejando nuestra santidad. En la misericordia es dar sin estar esperando nada a cambio, independientemente de quién sea. Que alguien como actualmente, pues con tanta situación del aborto, con tanta situación del orgullo gay, que no se puede hablar ya del orgullo gay, porque qué miedo, mi señor, ¿sí? O sea, porque hay un temor actualmente hasta en nuestra iglesia que no puede hablar de eso, que porque se juzga, que porque se critica. Yo lo que digo es, tenemos que amar a nuestros hermanitos pecadores, amarlos, ser misericordiosos y compasivos. A este hombre no se le preguntó si él era abortista, si él era legalista, si él tenía homosexualismo, no, sino que hay que ser compasivos y misericordiosos, pero no aceptar el pecado, que es diferente, no aceptar el pecado. Entonces, tengamos mucha prudencia en ese aspecto. Hay que orar por los hermanitos que están realmente en el mundo, atenderlos y amarlos. Un ejemplo de esto de misericordia, te lo voy a dar. La Madre Teresa de Calcuta, independientemente de quién fuera, los atendía. Con amor. ¿Predicaba la palabra? Claro que sí. Con el amor lo predicaba. Con testimonio. Con su testimonio lo predicaba. Ella su misión era atender, ser misericordiosa con el necesitado, y atendió a un grupo étnico, a un grupo social, a una cultura que es netamente pagana, en el sentido de que son idólatras, que tienen miles de dioses, y independientemente que creen en las vacas que son sagradas, y una cantidad de cosas impresionantes, creen en la reencarnación, y ella simplemente que hacía, amarlos, atenderlos, siendo compasiva y misericordiosa. ¿Que se puede? Claro que sí, pero no entremos en las polémicas, en las peleas que personalmente no me parece que son las más adecuadas. Hay que defender nuestra fe, pero sobre todo hay que ser misericordiosos y compasivos. ¿Qué te parece? O sea que te voy a dedicar la canción ahorita por aquí. Bueno, Dios los bendiga. Para que seas misericordiosa conmigo, porque yo soy muy misericordioso contigo y no te juzgo ni te critico. Tú eres la que me juzga y me critica. Yo soy una mansa paloma. Chao, Dios los bendiga. Esa es la realidad que sea. A veces nos creemos como unas mansitas palomas, pero somos unos tigres con piel de cordero. Unos lobos disfrazados de corderos. Y somos misericordiosos. Es que la que debe cambiar es ella. Por ejemplo, la mandé a un retiro. ¿Sí se dan cuenta que funciona ese retiro? Un abrazo, Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que estén bien.